¿Ahí me ves bien? Ya voy a mirar, dame un segundo que es que estaba... Ok, Vale. sí, ahí lo veo muy Ah, bien. Sí, señor. muchas gracias. Sí, lo escucho bien. Listos. Bueno, contento porque mira que están llegando puntualitos y hoy tenemos también varias personas, tenemos de otros países. Ahorita una persona me escribió de Villavicencio que quería entrar también. De Monterrey también me escribieron, pastor, yo quiero entrar, ¿se puede todavía? Yo, claro, todavía se puede entrar, entren, por favor. Esta Sí. clase está muy interesante, muy buena. Así que muy buenas noches para todos ustedes, estos hermosos estudiantes. Mira, hay niños también allá de Yopal, tenemos gente de Miami, tenemos gente de Puerto Rico, qué bonito, allá Bogotá, los santanderianos, y no, contentos de estas clases. Yo les decía que estaba hablando con los amigos de la iglesia y me decían, esta clase es algo impresionante de este pacto, porque es algo que verdad tenemos que hacer cada día, ese pacto con Dios y el pacto que hicimos hace más de muchos años cuando entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Y qué bonito todo lo que hemos aprendido. No se vayan a desconectar, por favor. Vamos hasta la clase, muchachos, hasta que se termine esta clase. Cuando el pastor diga hay examen, no se me salgan porque muchos no dice examen y se me salen. No, señores, tranquilos, sigan ahí conectados. Los que se han perdido algunas clases, tranquilos, no dirán, ay, pues yo no me perdí, mejor me salgo. No, tranquilos, quédate hasta el final, que esta clase está espectacular. Así que bueno, pastor, saludamos a todos, bienvenidos a los pastores que nos están oyendo de otras ciudades, de otros países, a nuestra pastora de Yanira, a mis hermanos los pastores, a la pastora Candy, a la pastora Wendy y su familia, al pastor Cristian y su familia, a sus hijos, todos los que están aquí conectados, qué bonito. Si hay otro pastor por aquí que está aquí, por favor, no te diga yo. Tenemos creo que está el pastor Arturo, si estás conectado, bienvenido. Y bueno, vamos a orar para darle comienzo a esto, porque es que el tiempo pasa, todavía que uno entra a esta clase Sí. y ya cuando estamos viendo es que son las 8 y el pastor Saúl, si no terminamos, la esposita me lo deja sin la cena. Amén. Entonces te toca Amén. ir, toca ir a la pastora Pamela, regálame unos minuticos más, toda Marita, no me lo deja sin la cena. Amén. Amén, Gloria vamos a a orar. Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, amado Señor, te damos gracias por Sí, este Padre. día, Padre, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, por las personas que están corriendo, Señor, a conectarse, Padre Celestial. Gracias, Jesús, porque tú nos has guardado de todo mal, de todo peligro, Señor. Estás aquí, Señor, en este Instituto Bíblico, el encuentro a las naciones, Señor, que está llegando a muchos países, a Sí, muchas Padre. naciones, Padre Celestial. Gracias, Padre, por estas personas, estas hermanos tan lindos, Señor, que han corrido, Señor, que han dejado muchas cosas, Señor, otros ahí en sus trabajos todavía, Señor, pero se han conectado, Señor, de Buenaventura, Padre, desde allá en Cali, Señor. Gracias, Padre, por el pastor Saúl, Señor, que tú le has dado, Señor, esa sabiduría, Señor, para que nosotros podamos también entender, Señor, darle entendimiento, que Él Sí, pueda también Padre. desarrollar esta palabra con claridad, Señor, para que Sí, nosotros Padre. también la entendamos, Señor, Sí, con Señor. esa unción del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy buenas Amén. noches para todos ustedes. Y bueno, yo quiero dejarlos con el pastor Saulito allá desde Estados Unidos, desde Florida, allá muy contentos. Así que por favor apaguen sus micrófonos, por favor. Sí, Sí, gracias. cuando el pastor de una cita, él puede decir, bueno, si él dice, bueno, prendan sus micrófonos, o él dirá, allá, fulanito, por favor, ¿qué dice la cita? Y pregunta y hacen que todas las preguntas por interno, los saludos es más tardecito, ya cuando terminemos la clase podemos saludar, dar el abracito y todo eso. Pero ya estamos en la clase. Entonces, Pastor Saúl, Dios te bendiga grandemente en este día. Bendiciones. Adelante. Gracias, Pastor Brian. Muchísimas gracias por otra vez por la oportunidad y por el privilegio y pues estamos muy agradecidos con Pastora Yanira, todos los pastores hijos de Sogamoso, de Chiquinquirá, de Bucaramanga, bueno, y de todas las partes donde está el encuentro, parece que está multiplicándose. Y de todas las otras iglesias y personas de otros lugares, muchísimas gracias por estar con nosotros, los bendecimos y estamos honrados por su presencia en la clase. Como el tiempo es corto, vamos a entrar en materia. Voy a compartir una pantalla aquí que tengo lista. Vamos a ver si todo funciona bien. Listo.
Entonces vamos a ir acá. Ok, ahí tengo mi pantalla compartida. Entonces lo primero que queremos mirar es una definición que hemos visto. Esto es repaso, pero sirve aclarar y recordar esta definición. No voy a pedir que se la memoricen, pero para que entiendan el concepto y la idea de lo que es un pacto de sangre. En lo que yo he estudiado, pues he llegado a esta conclusión, y desde luego hay más cosas que están involucradas en un pacto de sangre o en un pacto por sacrificio, pero esta definición dice así, que es una relación sagrada, realmente es una relación. Y la comparación que hay entre el matrimonio, la relación entre esposo y esposa, y nuestra relación con Cristo, es igualmente una relación, pero también es un compromiso, y es de ambos lados. El matrimonio no es solo que uno diga, no, el esposo tiene que ser fiel, o solo la esposa tiene que ser fiel, pero el otro que haga lo que le parezca. No, ambos tienen que ser fieles el uno al otro. Es un convenio, es una relación sagrada, es un pacto. De hecho, la Biblia llama, y eso lo estudiamos en Malaquías capítulo 2, en Proverbios también creo que capítulo 2, que se habla del matrimonio como un pacto. Y que en Malaquías capítulo 2, la pregunta de Dios es que ustedes preguntan por qué no escucho sus oraciones, por qué no recibo sus ofrendas que traen al altar. Y la respuesta es porque han sido infieles a la esposa de su juventud, a la mujer de su pacto. Queriendo decir que la forma en que nosotros lidiamos o tratamos un pacto aquí entre humanos, como el matrimonio, va a influir nuestra relación con Dios. Y Dios respalda y honra estos pactos. Por eso en Primera de Pedro, si recuerdo bien, en una de las cartas de Pedro, de todas maneras, pero creo que es Primera de Pedro, dice que maridos, vivid sabiamente con vuestras esposas, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces su relación con la esposa, ese pacto con su esposa, su esposo, va a afectar su relación con Dios, porque Dios va a respaldar los pactos. Entonces, es una relación sagrada por medio de un convenio especial basado en un sacrificio que permite que los participantes del mismo lleguen a ser uno. Solo en un pacto se logra esto. No sé si lo mencionamos, pero un contrato es algo diferente. Un pacto no es un contrato. El contrato se hace porque hay desconfianza. No se confía en la otra persona, entonces queremos asegurarnos que cumpla los términos del contrato. Pero el pacto se hace porque hay confianza. Por ejemplo, usted no se casa con alguien porque no confía en la persona. Usted se casa con alguien porque confía y quiere entregar su vida y llegar a ser uno con la persona. Entonces, esa es la base del pacto, es confianza, mientras que la del contrato es desconfianza. Usted quiere asegurarse de que cumplan y que se sientan obligados. Pero el pacto es más que una obligación, es una entrega de amor. De hecho, hay una palabra en el hebreo que se traduce como la misericordia de Dios. En otras versiones se dice el pacto, el amor de pacto, mejor dicho, el amor eterno, donde dice y la misericordia del Señor es para siempre. Realmente se debía haber traducido el amor de pacto del Señor es para siempre, porque esa es realmente la palabra que se está usando allí. Bien, esa relación especial es basada en un sacrificio que permite que los participantes del mismo lleguen a ser uno. Entonces, solo en un pacto se llega a ser uno. El matrimonio es aquí algo terrenal, humano, entonces los dos llegan a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor llega a ser uno en espíritu con Él. Y ya que estamos hablando de ese tema, déjeme decir que también entre creyentes somos uno, porque al tener ese pacto con Jesucristo,
llegamos a ser también un solo cuerpo. Así que por eso la Biblia nos invita a caminar en ese amor fraternal, porque realmente ese pacto está basado en un amor inquebrantable, un amor eterno. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y que nosotros debemos poner a producir en nuestra vida. En todo caso, al llegar a ser uno, son considerados como uno y tienen los mismos derechos, posesiones y habilidades del uno y del otro. Es decir, usted tiene las habilidades y las posesiones de Dios, somos herederos, coherederos con Cristo. Cristo es el heredero de todo y somos coherederos con Él. Él es el dueño de todo, pero somos coherederos con Él, o somos dueños juntamente con Él de todas estas cosas que Dios le ha dado a Cristo. Así que Dios nos ha dado en ese pacto la habilidad de tener sus recursos. En un pacto había, por ejemplo, si viéramos la ceremonia que se llevaba a cabo, y esto lo puede ver si recuerdo bien, en 1 Samuel 18, puede que esté dando mal la cita, pero creo que es 1 Samuel 18, donde David y Jonatán hacen un pacto y hay un intercambio, y es la misma palabra que hemos estado utilizando durante la clase, la palabra berit, que quiere decir cortar, que quiere decir pasar entre pedazos de carne para hacer un convenio, una alianza, una confederación o un juramento o promesa. Esta clase de convenio, de acuerdo, de relación, yo creo que ahora pueden entender por qué. No sé si alguna vez se preguntaron por qué cuando alguien quebrantaba los mandamientos de la ley de Moisés, o sea, el pacto con Moisés y con los israelitas, eran apedreados. ¿Y cómo así? Porque cuando usted quiebra un contrato, quebranta un contrato, no, tampoco lo van a apedrear, pero un pacto sí. Lo que pasa en el nuevo pacto es que tenemos desde luego la seguridad de que ahora Dios ha puesto sus leyes en nuestros corazones, entonces Él mismo ha puesto el deseo de agradarlo a Él, y ya no es una ley externa como la ley de Moisés, que estaba escrita en una tabla de piedra, pero ahora está escrito en nuestros corazones, entonces produce el deseo, lo que no hacía la ley de Moisés, produce el deseo de agradar a Dios. En esto, pues, en esta definición, compartimos las posesiones y habilidades del uno y del otro. En esta relación, los participantes se pertenecen el uno al otro. Entonces ya no es, de hecho la Biblia dice, ya no te perteneces a ti mismo, pero tu esposa tiene que ver con tu cuerpo, es decir, no es tuyo solamente, es de tu cónyuge. Y lo mismo con el Señor, somos de Él, hemos sido comprados con precio, ya no podemos vivir como si fuéramos nuestros propios dueños. Así que le pertenecemos al Señor, y eso es un cambio de mentalidad que necesitamos hacer para honrar el pacto. Si vivimos como si somos los dueños de nuestra propia vida, no estamos entendiendo el pacto. Bien. ¿Están aquí todavía? Okay. A ver. Dame un segundo aquí. Ok, entonces, en esta relación los participantes se pertenecen el uno al otro, y los términos del pacto son un acuerdo o promesa que implica una obligación que no se puede ni se debe quebrantar. El hecho de quebrantar los términos de un pacto de sangre implica graves consecuencias. Pero también cumplir los términos del pacto implica grandes bendiciones. De hecho, como en la ley de Moisés había las bendiciones y las maldiciones del pacto. Si obedecían la voz de Dios, aquí están las bendiciones. Si la desobedecían, aquí están las maldiciones. Y Dios dijo, escojan la bendición, por si acaso necesitaban un pequeño indicio de qué es lo que deben hacer. Así que nuevamente aquí en 1 Corintios
Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17, si están ahí conmigo, dice que somos, el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Así que hay una unidad debido a este pacto. De hecho, si seguimos leyendo allí, y déjame aquí controlar la Biblia, que se me perdió el control aquí. Dame un segundo. Ok, ya. Entonces, aquí dentro de esto, dentro de este contexto, en 1 Corintios 6, 17, dice, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. El versículo 19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que han recibido de parte de Dios, y ustedes no son sus propios dueños? Porque fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. En la versión Reina Valera dice honren con su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuándo Él se convirtió en dueño de nosotros? Cuando entramos en un pacto donde Él es dueño de nosotros, pero al mismo tiempo Él es nuestro. Él es nuestro Dios. Él nos pertenece a nosotros. Y somos el uno para el otro, nos pertenecemos el uno al otro. Esta es la clase de relación a la que Dios nos ha llamado y la que Él ha establecido en este pacto de sangre. Bueno, de tarea, en la primera clase vimos que había que leer Josué capítulos 9 y 10. Había otro pasaje en uno de los libros de Samuel, pero les cuento así rápidamente, que es que básicamente ya para el reinado de David, recuerde, Josué hace un pacto con los Gabonitas, y para el reinado de David, que es 400 años más tarde, resulta que cuando David ya está reinando, Saúl ya ha muerto y su hijo Jonatán ha muerto. Y en ese punto, en el reinado de David, hay una temporada en que hay sequía, hay hambre por 3 años seguidos. Así que David empieza a preguntarle al Señor por qué está pasando esto. Somos el pueblo de tu pacto y pues necesitamos la lluvia, Señor. Y bueno, entonces Dios le dice, porque Saúl mató a muchos gabaonitas y el pacto con los gabaonitas era que les iban a perdonar la vida. Se convertían en siervos, en aguateros, en los que cargaban la leña y todo eso, pero les perdonaban la vida. Y Saúl no hizo eso. Así que David tuvo que pedirles perdón y decirles cómo podemos resarcir el daño. Ellos dijeron, 5 de los descendientes de Saúl van a quedar en nuestras manos y la vida de ellos va a pagar por esto. Y así pasó, y después de que eso sucede, ya vuelve a haber lluvia y todo. Entonces note que Dios honra aún los pactos humanos. Veamos esto en Gálatas, y lo vimos, pero estamos repasando rápidamente, y el tiempo es muy corto, entonces ánimo, adelante. Gálatas 3, versículo 15, dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Así que una vez que un pacto ha sido ratificado, ¿cómo se ratifica? Con el sacrificio y con el juramento o promesas del pacto. Así que los términos del pacto que han sido prometidos o jurados. De hecho, si lee ahí Josué capítulo 9, los israelitas llamaron a ese pacto con los gabaonitas un juramento. Y esa palabra vuelve y aparece varias veces, y vamos a verla varias veces, yo creo, en la clase. Lo otro que vimos es que, ya que están ahí en Gálatas 3,
dice aquí el versículo 16, ahora bien las promesas del pacto, se le hicieron a Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Y vimos cómo Abraham en Génesis 15 quedó en un sueño profundo. Así que él está dormido, él no es el que pasó entre los pedazos de los animales partidos, sino que se ve, dice allí, un horno humeante, una antorcha ardiendo, que pasa entre los pedazos de los animales partidos. Eso era lo que hacían los participantes del pacto, pasar por entre los pedazos de los animales para decir, si no cumplo este pacto, que me pase a mí lo que le pasó a este animal y aún peor. Así que era un compromiso de vida o muerte para cumplir a toda costa. Dios se ha comprometido a toda costa a cumplir con el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. Cada palabra que está en las cartas del nuevo pacto, cada cosa que Dios ha dicho que tenemos en el nuevo pacto, está garantizado por el sacrificio del cuerpo de Jesús y su sangre derramada. De hecho, cuando Jesús tomó su última cena, dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados, es decir, para enviar los pecados lejos. Parte del pacto es sus pecados quedan totalmente borrados y eliminados. Bien, pero dice, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Entonces, si entendemos bien, si miramos este pasaje, vemos que las promesas o el pacto fue hecho a Abraham, pero más que todo, realmente con la simiente de Abraham, que es Cristo. Y dijimos que un pacto solamente es tan poderoso como los principales participantes del pacto. Los principales participantes de este pacto, vemos que Abraham quedó dormido y ese pacto era solo un símbolo del nuevo pacto que tenemos en Cristo, pero aún en ese que era el símbolo o la imagen o el bosquejo, como dicen algunas versiones, de lo que tenemos en Cristo, en ese bosquejo, cuando Dios hace un pacto con Abraham, realmente Abraham está dormido. Tiene que leer Génesis 15 y ver que realmente es Dios, un horno humeante y la antorcha encendida. Jesús es la luz del mundo. En esa época no había bombillos, así que cuando se habla de luz se habla de antorchas, de fuego. Esos dos participantes del pacto son quienes hicieron el pacto, es decir, dos participantes que ahora que Jesucristo ha resucitado, Él tiene un cuerpo indestructible y Él ha vuelto a tomar su posición de Dios, que siempre fue Dios, solamente cuando estuvo aquí en la tierra se despojó de todos los atributos que lo hacían igual a Dios para tomar 100% todos los atributos humanos. Por eso fue que pudo ser tentado, morir. Dios no muere, Dios no es tentado, pero como hombre Él experimentó todo eso. Pero al morir y resucitar, Él asciende nuevamente y se sienta a la diestra de Dios y retoma toda su posición como Dios. Así que en ese punto Él tiene todos sus atributos divinos otra vez. Así que estas dos personas que son Dios el Padre y Dios el Hijo, hicieron un acuerdo y un pacto solamente es tan duradero o tan poderoso como sus participantes. Los dos principales participantes son Dios el Padre y Dios el Hijo. Nosotros estamos incluidos por nuestra fe en Jesús y por estar en Jesús. Abraham fue incluido en el pacto porque tuvo fe en Jesús. Jesús mismo dijo, Abraham vio mi día y se regocijó. Así que Abraham creyó en Jesús. Pero nosotros ahora estamos en Jesús y estamos en un mejor pacto con mejores promesas. Ya se ha realizado el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Así que en este punto estamos incluidos en un pacto todopoderoso, porque está hecho entre dos personas todopoderosas, infalibles, así que el pacto es infalible. Es imposible que Dios falle en este pacto. La única forma de fallar en el pacto es del lado nuestro. Si dudamos, si entramos en temor, en preocupación, en duda,
nosotros estamos desconectándonos del pacto, pero no es de parte de Dios. Dios está totalmente comprometido, así que Él necesita nuestro compromiso y eso incluye fe, creer en el pacto 100%. Ok, vamos a ir a Hebreos. Estoy tratando de avanzar lo más rápido posible. Quiero ir a Hebreos capítulo 8 porque ya vimos el 7. Bueno, quiero ver un poquito del 7, entonces sí, vamos a Hebreos 7. Vimos en Hebreos 7, versículo 12, y esto es todavía repaso, auxilio, pero en Hebreos 7:12 vimos que cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Y leímos, no tenemos tiempo de volver a leer ahora, pero el capítulo 7, incluso el final del capítulo 6, dice que Jesús es un sacerdote en el orden o en la categoría de sacerdocio, del sacerdote de Melquisedec. Y en Hebreos 7, 1 y 2 dice que Melquisedec era un personaje que salió al encuentro de Abraham cuando Abraham había derrotado unos reyes que habían secuestrado a su sobrino, rescató a su sobrino y a todas las otras personas y las trajo de regreso. Y en su regreso victorioso le sale al encuentro este personaje que se llama Melquisedec, que su nombre significa rey de justicia o rey de paz, porque él es el rey de Salem, es la palabra Shalom, y realmente es una forma de también decir Jerusalén, es decir que él es el rey de Jerusalén. Y pues es una imagen de Jesús porque definitivamente Él se va a sentar en el trono de David y va a ser el rey en Jerusalén en su segunda venida, digamos literalmente, pero ya hoy en día está sentado a la diestra de Dios y está ejerciendo su función de rey también porque Él es el rey de reyes y señor de señores, allí donde Él está sentado a la diestra de Dios. Pero también Él es el sumo sacerdote del nuevo pacto. Lo que descubrimos en este estudio, en el versículo 16, y vimos otros pasajes en Hebreos 5 y hay Hechos capítulo 13, del 30 en adelante, pero en Hebreos 7:16 dice que Jesús ha llegado a ser un sumo sacerdote no conforme al requisito legal respecto al linaje humano, o sea, no por la descendencia de los levitas, sino conforme al poder de una vida indestructible. Es decir, a partir del momento que Jesús tiene una vida indestructible, ¿cuándo es eso? En la resurrección Él recibe un cuerpo indestructible. A partir de ese momento, Él toma su sacerdocio. Vimos en Hebreos 5, en los primeros 5 o 6 versículos, que Jesús es declarado sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, y también que en ese momento Dios dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en Hechos capítulo 13, del 30 en adelante, vimos que Dios dice que Jesús es su hijo cuando Él resucita entre los muertos. Claro, la pregunta es, ¿acaso Jesús no era hijo desde que nació en Belén? Sí, Él era hijo desde que nació en Belén. De hecho, la relación padre-hijo ha existido por la eternidad. Siempre Él ha sido el hijo. Siempre Él ha sido Dios el hijo. La cuestión que es diferente es que en la cruz Él renunció a su derecho de ser hijo para darnos ese derecho a nosotros. Cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has no, Padre, dijo, Dios mío, no lo llamó Padre en ese momento, sino Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y usted sabe, Dios no desampara a sus hijos, no hay justo desamparado. Entonces, cuando Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Es porque Él renunció a la justicia y tomó nuestra injusticia. Renunció a su derecho de ser hijo y tomó nuestra falta de relación con Dios, nuestra condición de no hijos, y en ese momento Él pagó por nuestros pecados, por nuestra condición pecaminosa, 3 días y 3 noches, aún yendo al infierno, pero resucitó al tercer día, después de pagar por todos los pecados,
Él se levanta nuevamente, pasa de muerte a vida. Él es el primogénito o el primer nacido de entre los muertos. Y en ese punto Dios dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En Romanos dice en el capítulo 1, versículo 2 y 3 más o menos, que Él fue declarado hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo por la resurrección de entre los muertos. Así que es en la resurrección donde nuevamente Él toma su lugar de hijo y también asciende a la diestra. Y vimos en el Salmo 110 que Él se sienta a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean destruidos. Y vimos en 1 Corintios 15 que Él está sentado y es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean vencidos. Eso es 1 Corintios a partir del versículo 23 hasta el 26 más o menos. Y allí dice que el último, hasta que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el último enemigo que será vencido es la muerte física. Y en ese capítulo está hablando de la resurrección física de nosotros y habla de que la muerte es sorbida en victoria cuando esto mortal sea absorbido por la vida. Bien, es cuando Jesús resucita y asciende y se sienta a la diestra de Dios que es declarado sumo sacerdote. En el versículo 17 se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Interesante, vimos que el sacerdocio de Melquisedec implica no solamente ser un sacerdote, sino también un rey. Melquisedec era rey y sacerdote al mismo tiempo. Los israelitas no tenían eso, los levitas no eran reyes y los reyes no eran sacerdotes. Una vez un rey trató de hacerlo, ofrecer incienso en el templo y le fue muy mal, le salió lepra en la frente, lo tuvieron que sacar y aislarlo de Dios y de las personas, porque una persona con lepra debía ser aislada. Pero ¿por qué pasó eso? Porque él, siendo rey, trató de ser sacerdote y eso no funciona, porque no está dentro de los israelitas esa categoría, está dentro del pacto de Moisés, no está mejor esa categoría. Pero con Jesús, como Él no desciende de Leví, Él no era esa categoría, Él toma otro sacerdocio y en el Salmo 110 básicamente David está profetizando que uno de sus descendientes se va a sentar a la diestra del Padre y va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y en el mismo Salmo 110 dice, tú eres sacerdote para siempre, juró el Señor, es con juramento, tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Bien, dice el versículo 20, y no fue sin juramento, los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras, versículo 21, mientras este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Bien, por tanto, versículo 22, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Cuando Jesús llega a ser sacerdote, cuando se sienta a la diestra del Padre, cuando asciende. Eso quiere decir que era imposible que Jesús fuera sacerdote aquí en la tierra, porque Él es sacerdote del verdadero templo, la verdadera presencia de Dios, el verdadero lugar santísimo, no aquí la sombra o el tipo, el bosquejo de las cosas celestiales que Moisés hizo aquí en la tierra. Él no era el sacerdote para esas cosas, la sombra. No, Él era destinado a ser el sacerdote para el verdadero templo. Así que tenía que estar en el cielo para poder ejercer su nueva función. Por eso Él le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque aquí en la tierra no puedo hacer lo que tengo que hacer. Ser la garantía, el sacerdote y el sacrificio del nuevo pacto.
y derramar la sangre que establece ese nuevo pacto. Dice que aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, entonces hubo muchos que tomaron el lugar después de su antepasado. Versículo 24, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero o es eterno. Eso es claro, ¿verdad? El sacerdocio de Jesús es inmutable, imperecedero. Eso no podía suceder aquí en la tierra, tenía que suceder en el cielo. Por eso convenía que Jesús se fuera. Bien, por eso también puede salvar por completo. La salvación completa en toda su manifestación, y la palabra salvación significa protección, significa sanidad, significa librar, proteger, misericordia, preservar, salvar, sanar. Entonces Él puede sanar por completo, Él puede proteger por completo, Él puede prosperar por completo en su nueva función de sumo sacerdote, que es eterna y que es indestructible, basado en el poder de una vida indestructible, y es un pacto entre dos seres infalibles, todopoderosos. Es un pacto que no falla porque fue hecho entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Bien, de hecho Él vive para siempre para interceder por nosotros. Note el versículo 26, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Exaltado sobre los cielos. En la versión Reina Valera dice más sublime que los cielos. Esa palabra significa encumbrado, altivo, altura, sublime. Pero si buscáramos otros lugares en la Biblia donde se utiliza esa palabra, está en Hechos 13:17, donde dice que el Dios de ese pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado o exaltado, Él los sacó de Egipto, o sea, con un brazo poderoso. Esa misma palabra levantado allí es la palabra exaltado, que se usa, o más sublime que los cielos, o más poderoso que los cielos, se puede decir allí en ese punto. Es una palabra que se refiere al poder que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto. Bien, entonces, interesante esto, porque nos indica que Él como sacerdote llega a ser más poderoso, más sublime, exaltado sobre los cielos. Solamente Dios puede ser superior a todos los cielos. Ningún ángel, ninguna otra criatura puede ser superior, más grande que todos los cielos. De hecho, la Biblia habla del primer cielo, aquí esta atmósfera, el segundo cielo es el universo, el tercer cielo pues es en otra dimensión, pero es más grande que el universo, y todos estos se contienen el uno al otro, es decir, el universo contiene esta atmósfera y es más grande que esta atmósfera. El universo es más pequeño, está contenido dentro del tercer cielo. Pero la Biblia dice, cuando Salomón dedicó su templo, dijo, pues ningún templo te puede contener, porque ni siquiera los cielos de los cielos te pueden contener. Así que Dios es más grande que todos los cielos y ninguno de ellos los puede contener. Jesús, como sumo sacerdote, es exaltado en su sacerdocio a un nivel más exaltado o más sublime que los cielos. Así que su ministerio sacerdotal es mayor que todo lo que se requiere para crear todos los cielos. Y vamos a continuar, vamos a avanzar al capítulo 8.
Dice, y déjame ver cómo estamos de tiempo, estamos un poco cortos. El capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que le venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Ahí es cuando él se convierte en sumo sacerdote, cuando se sienta a la diestra, cuando asciende, no antes. Por eso convenía que él se fuera, porque solamente así se podía sentar a la diestra del Padre y empezar su sacerdocio. Cuando hay cambio de sacerdocio, hay cambio de pacto. El nuevo pacto comienza cuando Jesús se sienta a la diestra del Padre. Dice el versículo 12, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Versículo 3, a todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Entonces Jesús, como sumo sacerdote, tenía algo que ofrecer, un sacrificio, tenía que ofrecer algo, un sacrificio. Los sacerdotes no estaban ahí solo para pararse ahí en el templo, no, ellos venían con un sacrificio. Entonces Jesús viene y presenta un sacrificio. ¿Cuál es? Su propio cuerpo y su propia sangre. Versículo 4, si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote. Pues ya hay aquí sacerdotes que presentan ofrendas en conformidad con la ley. La ley es solo una sombra, un símbolo, un bosquejo de las cosas celestiales. No, Jesús está en el verdadero tabernáculo, en la verdadera presencia de Dios, haciendo la verdadera y completa salvación. Él puede salvar por completo, sanar por completo, prosperar por completo y darle propósito a la vida con el fuego y la pasión de Dios por completo. Hay un fuego en el altar de Dios en el cielo, y ese fuego Dios quiere que esté ardiendo también en nuestros corazones. Versículo 5, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné. Cuando una persona abandona el pacto y Dios ve que no se va a arrepentir, finalmente Dios respeta la voluntad de la persona y también no sigue atado o ligado o obligado al pacto. Pero Dios está esperando que crezcamos en ese compromiso y en esa consagración de fe, de confianza, que su pacto es inquebrantable. Dice el Señor en versículo 10, este es el pacto después que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios, le pertenezco a ellos, y ellos serán mi pueblo. En un pacto las dos partes se pertenecen el uno al otro. Eso no pasa con alguien que no está en el pacto. Dios es su Dios. Cuando usted dice Dios mío es porque Él es suyo. Pero Él también dice tú eres mi pueblo porque le pertenecemos a Él. Así que tenemos que obedecer al dueño. Dice versículo 11, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Entonces, cuando hablamos del pacto, estamos diciendo que la habilidad de conocer a Dios está disponible para todo el cuerpo de Cristo, todos los que están en pacto con Él.
digamos, los que estamos en el llamado al ministerio, en alguno de los dones del ministerio, ayudamos a las personas a entender que ellos pueden directamente conocer a Dios. No necesitan de nosotros nosotros no, como ministros de Dios, no somos el mediador entre Dios y los hombres. Solamente apuntamos y ayudamos a que las personas se conecten directamente y conozcan directamente a Dios. Así que Dios nos usa para ese propósito, para que todos, desde el menor hasta el mayor, conozcamos personalmente al Señor. El pacto se ha comprometido a que usted y yo lo podamos conocer. A medida que lo conocemos, somos transformados. Y vamos a hablar un poco más de eso para terminar. Dice el versículo 12, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Una anotación aquí acerca de arrepentimiento de pecados. Estos pecados, desde luego, habla de antes de conocer a Cristo, cuando confesamos al Señor como el dueño de nuestra vida, le rendimos nuestra vida a Jesús, pues Él perdonó todos nuestros pecados, pero después de recibirlo a Él, no hemos sido perfectos, hemos fallado a veces, y hay pecados que hemos cometido después de ser salvos. Y la Biblia habla a creyentes que debemos confesar nuestro pecado, si hemos pecado, desde luego. No hay que buscarle 5 patas al gato. Si no ha pecado, no tiene nada que confesar. Pero si peca, la Biblia habla de arrepentimiento de obras muertas. Es una de las enseñanzas fundamentales. Pero una de las cosas que quiero que vean aquí, en este pacto, Dios se ha comprometido por su sangre a limpiar nuestros pecados, aun los que cometamos después de ser salvos. La clave es que todo lo que hacemos debe ser en fe. Aún el arrepentimiento debe ser en fe. A veces solo hay remordimiento, pero no arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento viene por fe en la palabra revelada. La palabra me revela, el Espíritu Santo convence a la gente de pecado. Hay una tristeza que viene de Dios que guía al arrepentimiento. Así que esta revelación de lo que tenemos que arrepentirnos lo debemos buscar en su palabra, en su espíritu, y Él nos da la revelación para que por fe nos arrepintamos. Es decir, usted se arrepiente con fe, no solo vive en remordimiento, lo que hice mal, sino confiesa en fe de que Dios lo limpia, porque Él se ha comprometido en el pacto a borrar y a no acordarse más de sus pecados. Quiero leer un pasaje para terminar porque se me acabó el tiempo y quisiera que hubiera más tiempo, pero uno puede soportar lo que aguanta el cuerpo, ¿cierto? Sentado allí. En todo caso, 2 de Corintios, capítulo 3. Quiero que parte de este pacto es que Él iba a escribir sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, eso es lo que quiero presentarles a ustedes ahora como uno de los puntos de la clase, es que Dios escribe sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. La parte de que Él la escribe en nuestra mente se llama la renovación de la mente. Nosotros colaboramos con ello, pero es cuando Dios nos habla, esa palabra rema. Hay 2 palabras que se traducen palabra en el griego. Una es logos, que es como decir toda la información, toda la Biblia, pues la palabra escrita, toda la mente de Dios en ese sentido, que está puesta en la escritura. Pero hay otra palabra que es rema, que está también en el griego, por ejemplo, donde dice que ahora pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el original, en el griego, dice la fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios. Así que no solo es por leer la Biblia sin revelación. El rema es una palabra hablada. Cuando Dios le habla a usted, Él está escribiendo algo en su mente y está escribiendo algo en su corazón. Es una palabra revelada de Dios,
lo que permite que esas leyes, ese nuevo pacto sea grabado en nosotros, necesitamos no solamente que eso esté escrito en las cartas del nuevo pacto, necesitamos que esté escrito en nosotros. Aquí en 2 Corintios 3:3 dice, es evidente que ustedes son carta de Cristo. Entonces una carta alguien la escribe, ¿cierto? Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, como el pacto con Moisés, sino en tablas de carne en los corazones. Así que Dios con su dedo, y más adelante cuando Jesús echó fuera demonios, dijo, si yo echo demonios por el dedo de Dios, y en otra parte, si yo echo demonios por el Espíritu de Dios, es decir, el dedo de Dios es el Espíritu de Dios. Él escribe, él escribía con su dedo desde en tabletas, como él ya tenía una tecnología más avanzada desde esa época. Bien, en todo caso, con el Espíritu de Dios él escribe. Él escribió con su dedo en las tablas de piedra que le dio a Moisés, pero note que las tablas de piedra, piedra es algo muerto, no es algo vivo, y está fuera del hombre, no está dentro del hombre. Así que esas tablas de piedra mostraban cosas que estaban sin vida, que debía cumplir el hombre, pero las nuevas leyes están escritas dentro de nosotros, los deseos de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios, el nuevo pacto. Él quiere escribirlo en nuestros corazones. Colaboramos con el Señor al estudiar, al meditar, al pedir revelación del nuevo pacto que está en todas las cartas. Necesitamos estudiar las cartas del nuevo pacto porque ahí es donde está la revelación del nuevo pacto. Y a medida que Él nos revela estas escrituras poco a poco, Él va escribiendo en nuestra mente y nuestros corazones. En el versículo 4 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Dios, que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. En ese pacto, en este nuevo pacto, la capacidad no viene de nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, proviene de Dios. Él nos da la capacidad, la habilidad y el deseo aún de hacer lo que le agrada a Él. Tenemos que aprender a colaborar porque Él no nos obliga, Él nos da el deseo, la capacidad, pero depende de nosotros crecer en el entendimiento, en la revelación de este pacto. En el versículo 6 dice, Él nos ha capacitado. No es nuestra propia, Él nos capacita para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, o sea, en las tablas de piedra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Es decir que las leyes en tablas de piedra, pues eran los mandamientos que nadie pudo cumplir porque solamente Cristo los cumplió, pero nadie cumplió los mandamientos. Por eso Jesús vino a librarnos de la ley. Y luego viene este nuevo pacto en el que Él nos da vida y la capacidad de servir en este nuevo pacto. Pero hay algo más que quiero que vean en el versículo 7. El ministerio que causaba muerte, ese es el pacto, porque eso era lo que hacía la ley de Moisés, declararnos pecadores y éramos, estábamos más en condenación. Aún el diablo mismo utilizaba la ley de Moisés para decir, si ve, usted nunca pudo cumplir ni siquiera los mandamientos. Entonces causaba muerte, pero era para que viéramos la realidad de que solamente un Salvador, alguien más, nos podía salvar, un sacrificio perfecto. Entonces la ley sí tenía un propósito de apuntarnos hacia Cristo, que nuestras propias obras no iban a salvarnos, sino tratar de hacerlo en nuestras propias fuerzas solamente causaba o genera muerte. Pero dice el que estaba grabado, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso, sin embargo fue glorioso, que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo.
pues si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? O sea que Él ha garantizado una gloria superior. Y la gloria siempre estuvo sobre el templo, sobre el tabernáculo y dentro del tabernáculo. Y ahora usted y yo somos el templo. Esa gloria está disponible cuando aprendemos a fluir con ese nuevo pacto, a someternos a esas nuevas leyes que Él está grabando en nuestro corazón, a esa guianza del Espíritu Santo. El versículo 9, si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, versículo 10, con eso termino. Déjeme leer un par de versículos más. En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con esta excelsa gloria. Así que aún la gloria del antiguo pacto, con toda su gloria de abrir el mar rojo, de dar el maná por 40 años, de hacerlos un ejército invencible cuando fueron fieles al pacto, hubo gloria y la gloria se manifestó en el tabernáculo y en el templo. Pero dice que comparada con la gloria que tenemos hoy en día, ni siquiera se ve como gloria la del antiguo. Es como si yo uso una linterna. Yo tenía una linterna por acá, pero no sé qué la hice. Pero si yo uso una linterna de noche, donde hay oscuridad, es una gran ayuda. Pero si salgo al mediodía, cuando a la 1, 2 de la tarde, cuando está brillando bien el sol, y trato de usar esa linterna, es casi como que no produce luz, como que no hay luz, aunque está prendida, comparada con la luz del sol, sin nubes y del cielo despejado, a plena fuerza de la luz del día, no se ve ni siquiera como si fuera luz. Lo mismo es la comparación entre la gloria del antiguo pacto con la del nuevo. Por eso dice que Cristo en ustedes, la expectativa de gloria. Y quiero terminar con este versículo, en el versículo 18, que dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto, no como Moisés que se cubría el rostro, sino, dice que reflejamos, o en la Reina Valera dice que mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ambas cosas, estamos mirando la gloria, pero también la estamos reflejando. El punto es que en un espejo estamos. ¿Cuál es ese espejo? Es el espejo de la palabra cuando es revelada. Cuando usted quiere arreglarse físicamente, peinarse o algo, se ve en un espejo físico. Cuando quiere arreglarse espiritualmente, se ve en el espejo espiritual, que es la palabra revelada, la palabra que viene por el Espíritu. Está en las cartas, pero ahora viene con revelación poco a poco en su vida. Y dice que reflejamos como en un espejo, o miramos como en un espejo la gloria del Señor, esa gloria del nuevo pacto. Somos transformados a su semejanza. Hay una transformación. A medida que Él nos revela su palabra, lo vamos conociendo más, y Él está escribiendo sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones, y en esa medida nos vamos transformando a su semejanza, y vamos cada vez a un nivel mayor de gloria, y eso es por la acción del Señor, que es el Espíritu. Ok. Pastor Brian, hasta aquí alcanzo a compartir porque se acabó hace rato el tiempo. ¿Cómo vamos? No, bien, pastor. De verdad que da tristeza. El tiempo vuela rápido. El tiempo, mira que no hace nada, que contigo no sé, pero las clases vuelan, no se siente el tiempo. Por mí yo seguiría aquí hasta las 9, 10 de la noche, pero yo sé que la pastora Pamela te deja sin pena, entonces todo bien.
de ser ahí considerada la pastora que tiene su cenita para nuestro pastor. Pastor, muchas gracias por esta palabra del pacto, porque de verdad es algo que debemos poner en práctica. Amén. Y nosotros hicimos lo que el pastor acaba de decir. Hicimos un pacto cuando recibimos la palabra de Dios, cuando recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Sí. y debemos hacerlo valer. No es que Amén. ahora soy cristiano y así quedamos. No, señora. Hicimos, el día que hicimos ese pacto con Dios, hicimos un compromiso, que fue los casados lo que hicieron. Miren, los que son casados, el día que se casaron, decidieron que hacer un pacto con esa persona, de hacer fieles hasta la muerte. Amén. Ahí cuando el pastor le dice, los declaro marido y mujer hasta la muerte. Hasta que la muerte los separe. Y llegó la otra. ¿No? Ahí lo que tú acabaste de decir, un pacto entre marido y mujer. Y Sí. eso es lo que nosotros hicimos también, un pacto con nuestro Padre Celestial. Hicimos una promesa que nos vamos a cumplir su palabra, que vamos a hacer su voluntad, Eso. que vamos a portarnos bien hasta el día que Él venga. Vamos a cumplir ese pacto. Así que, Pastor Saúl, Sí. Dios te bendiga, de verdad, por esta palabra tan hermosa, tan bella que Amén. has dado. Y déjame decir algo ahí, Pastor Brian, que lo que acabas de dar del ejemplo del matrimonio hasta que la muerte los separe, estos pactos, como el pacto de la ley de Moisés, era con una marca en la carne, la circuncisión, y era válido hasta que la persona moría, ya después de morir no. Y la Biblia dice en Romanos 7 que hemos muerto a la ley en Cristo para ser de otro, del que resucitó. Entonces, para que podamos vivir y dar fruto para Dios. Entonces, en Cristo morimos a la ley para vivir en un nuevo régimen, en el régimen del Espíritu. Pero también quería que miraras esto, que los dos son una carne. Entonces, mientras la carne existe en el matrimonio, cuando esa carne muere, ya se disuelve ese pacto. Pero en el pacto con Dios somos uno en espíritu, y el espíritu nunca deja de ser. Así que ese pacto es para siempre, aún después de que este cuerpo muera, seguimos en pacto con Dios. Esa es una gran ventaja que tenemos con las cosas de Dios. Y miren que también tiene una gran ventaja cuando se casan, que cuando van al cielo ya, cada uno por su lado, ya bien. Entonces, gloria a Dios, cuando lleguemos al cielo. No, mentiras. Yo sé que los bien casaditos van a extrañar mucho a su esposita y a Claro. mi esposa, pero bueno, esa es la idea. Bueno, mis queridos hermanos, mi Dios me los bendiga grandemente, para desearles feliz noche, para que sigamos de verdad listos, que nos apropiemos de esta palabra, que la pongamos en práctica. Yo siempre les digo, no solamente los jueves, entre semana, no, es ponerla en práctica y mostrar eso que está haciendo Dios en tu corazón, ese cambio que tú estás hoy recibiendo la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Saúl, a todos los que nos acompañaron hoy.